desde la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, para todas y todos los vecinos de la demarcación y para toda la ciudad. Esto es Futurama TV. México y compañeros que ya el amor hola follaje rojo de... Hola, ¿cómo están? Yo soy Laila Sánchez Curi y les quiero hacer una invitación para que todos los lunes a las 7 de la noche nos vean en Futurama aquí en Futurama TV. Este programa que trae toda la información de las actividades culturales del Centro Cultural Futurama y de la Dirección Ejecutiva de Cultura, Recreación y Deporte. Ahí les espero. A continuación, enriqueciéndonos de cultura popular con Enrique Guerrero e hijo. Hola, bienvenidos a su programa Enriqueciéndonos de Cultura Popular de Futurama TV. Yo soy Enrique Guerrero y como siempre en compañía de Enrique Guerrero. Hoy vamos a tratar un tema del cine nacional muy importante, un poco menospreciado, pero importante, que es el cine de terror. Y esto a propósito de los días que estamos viviendo de los santos difuntos, con la de los Estados Unidos, ¿no? La influencia de las cuestiones del Halloween y todo. Pero hay que seguir tratando de dar primordialmente a nuestras tradiciones nacionales del Día de Muertos. Así es, y bueno, pues es muy raro, ¿no? Porque a pesar de que somos un país con una alta cultura de leyendas y de cuentos de terror, y que pues tenemos en la mente, pues en la cultura de la muerte muy presente, no es un cine o sea, no tenemos mucha cultura cinematográfica en cuanto al terror ni a fantasía, aparte de que es muy caro. Claro, como los japoneses, ¿no? Por decir Ajá. algo, que ellos sí están más metidos en ese. Y también es pues tiene un poco que ver porque eh, el cine mexicano está muy ligado al realismo. Porque como mencionamos en los videos anteriores, que básicamente, técnicamente, el cine mexicano empezó como documental, ¿no? Uh-huh. Con Porfirio Díaz y todo eso, pues Sí. eso, pues, permeó. Uh-huh. Y por eso es que no tenemos mucha cultura cinematográfica del terror, pero existe. Y es muy bueno. Ok. Bueno, como todo, vamos a iniciar en el principio, ¿no? El cine de terror en México es antiguo, es tan antiguo como la época dorada del cine nacional. O sea, en poca cantidad, pero siempre ha existido. Inclusive cuando decíamos en el teatro experimental, en el cine experimental, en el cine mudo también hubo intentos de cine de terror, que no quedaron muy bien plasmados porque realmente no se recuerda a uno así en especial, ¿sí? La primera película de terror mexicana se le considera a una historia basada en la leyenda colonial de La Llorona. Esta fue dirigida por el cubano Ramón Peón y se llamó A La Llorona y fue hecha en 1933. Esta es la película que se le considera la primera película de terror de México. Después le seguiría con Fernando de Fuentes una que se llama El Fantasma del Convento, un año después, 1934. Y en el 36, El Baúl Macabro de Miguel Zacarías. Son las películas, digamos, serias que se hicieron con respecto a terror. Después entró una etapa muy importante con el gran cineasta Juan Bustillo Oro, que aparte de estar en la época dorada del cine mexicano, también aportó cosas al cine de terror, ¿sí? Y una de sus obras más importantes, y ahorita vamos a ver, es una que se llama Dos Monjes, de 1934. El misterioso rostro pálido, del 35, y Nostradamus, del 37. Estas obras tienen mucho del expresionismo del cine de terror alemán de los años 20. Ahorita vamos a ver a detalle eso. Después, otro gran cineasta fue Mauricio Magdaleno, que en los 40 hizo una película que se llamó La herencia de la Llorona y fue muy importante. En los 50 y 60 como que bajó un poquito lo del cine de terror. Sin embargo, Chano Urueta, un gran cineasta, muy prolífico,
que él venía desde el cine mudo, tuvo acercamientos con el cine de terror. Tiene una película en el 33 que se llama Profanación, El signo de la muerte del 39 de Cantinflas, que si recuerdan está un poco así media como misteriosa. Pero sus mayores aportaciones llegarían con La Bestia Magnífica en 1952. Es la primera vez que se introducen los luchadores a una película de terror. No es la primera película de luchadores. Recuerden que la primera película de luchadores fue El Enmascarado de Plata y que no era del Santo. Esta película fue la que por primera vez metió luchadores contra monstruos y entre esos iba Blue Demon. ¿Sí? Y así vino haciendo varias películas como La Bruja en 1954, El Jinete sin Cabeza del 57, que esos son terror western que le llaman. ¿Sí? Después tenemos otro gran cineasta, Fernando Méndez. Es un director muy destacado en la época de oro del cine mexicano. Él hizo una película que se llamó en el 56 El Ladrón de Cadáveres, pero su obra maestra, lo que más hizo fue en el 57, que se llamó El Vampiro, de Germán Robles, ¿sí? Y fueron los primeros, inclusive, antes que Estados Unidos, de salir el vampiro con los colmillos, porque la versión de Drácula de la británica Hammer fue después, cuando ya empezó a sacar los colmillos, pero primero se hicieron aquí en México, ¿sí? Después pasamos a la época dorada del cine de terror, que se consideran ya los 60s con películas de Carlos Enrique Taboada y que lo vamos a tratar más a detalle. Eso sería un poco la historia del cine de terror en México. Sí. Y bueno, regresando un poco atrás, como se mencionó, de que Dos monjes y El fantasma del convento son películas que son, ahora sí que expresionismo mexicano. El expresionismo alemán, como recordaremos, era una estética muy particular del cine que se dio mucho en historias de terror como Nosferatu o el gabinete del Dr. Caligari, que cumple 100 años este año. Y también en Estados Unidos con Drácula, de Todd Browning, que es la famosa película protagonizada por Bela Lugosi, que es la que introdujo toda la imaginaria que conocemos del vampiro con la capa y todo eso, que después es la que usa Germán Robles. Y es muy interesante porque Dos monjes es una historia de dos hombres que están en un convento y se pelean. Y después, al momento uno está muy mal físicamente, está enfermo y quiere la absolución del padre, entonces cuenta una historia y el otro, que es el atacado, el atacado, también cuenta otra versión de la historia. Entonces son dos versiones de un solo cuento en una película. Y el final de esta historia es lo interesante y es lo de terror, ¿no? Porque es totalmente ya la locura, sí, la locura tal cual. Y en El fantasma del convento, al contrario, es de fantasmas, de apariciones y demás. Entonces, es la diferencia. Y aquí en estas dos películas, que son como las dos primeras del cine terror mexicano, vemos las dos caras, que es en El fantasma del convento vemos la otredad, el monstruo externo, que es lo que estaba prevaleciendo en Estados Unidos con Frankenstein, Drácula, el hombre invisible, etcétera. Y con Dos monjes vemos la interioridad, el monstruo interno, en los 30s. Que eso ya después Hitchcock fue el que lo explotó hasta el 60, o sea, 30 años después que nosotros, con Psicosis. Eso es muy importante. Juan Bustillo Oro era, yo creo que que iba a ser nuestro gran director de cine de terror, porque hizo, como ya se mencionó, Dos monjes, El hombre sin rostro, lo de Nostradamus, y en los 50 hizo una película, bueno, la del hombre sin rostro es la de los 50, hizo otra película igual en los 30 que se llamó El misterio del rostro pálido, y también ahora sí que lo detuvo fue que conoció a Mario Moreno, que es como lo hilamos con el programa anterior, y el éxito de Ahí está el detalle fue lo que lo catapultó, lo que hizo famoso. Ajá, y lo desvió de rumbo, y ya se dedicó más a hacer películas con Cantinflas y ya el director que conocemos. Ok. Sí, esta película es de 1934, es importante decir el año, o sea, es al inicio de la época de oro del cine mexicano. Y a pesar de eso, insistimos, en el 50 hizo El hombre sin rostro, que era una película más como de thriller, pero tiene muchas referencias al terror,
con Arturo de Córdoba, que si hacemos cuentas, también Arturo de Córdoba es importante para esta cultura del terror, porque aunque no son de terror, también están dentro de, por la temática, por la estética, lo que sea, El esqueleto de la señora Morales y la película El de Luis Buñuel, que es justamente que habla sobre estos psicópatas obsesivos que ya hemos visto. Ok. Bueno, Y después, bueno, ya hablando del vampiro, como ya mencionaron. como segunda película, hablamos del Vampiro, de 1957, de Fernando Méndez. Ajá, que esa ya es... el director francés François Truffaut, que es uno de los más importantes de la llamada Nueva Ola Francesa, dice que es la mejor adaptación del Drácula de todos los tiempos, porque además tiene la efectiva adaptación de esta historia hacia el mundo rural mexicano, que eso es muy importante. Esta película tiene una segunda parte y una tercera parte que realmente no es tercera parte, pero es como simbólica, pero la segunda parte, que se llama El ataúd del vampiro, creo que es la que los fans o la gente así de culto, de que seguidores del género, son la que tienen más aprecio, la segunda parte, sobre todo en Europa. Sí, y bueno, y como la otra vez mencionamos, recuerden que Germán Robles hizo también su papel, que les digo yo que en el momento que citen a todos los vampiros del mundo, él seguramente va a estar ahí formado. Además que era un vampiro muy erotizado, muy... O sea, como galán. Claro. Que eso también aporta mucho a la percepción del vampiro que tenemos ahorita, que incluso hasta dónde se fue deformando a Crepúsculo, ¿no? O sea, ese tipo de vampiro guapo, del vampiro seductor. Exactamente. Ok, bueno. Pasamos a la película siguiente. Ajá, que es La maldición de la Llorona, que obviamente ya vimos que fue la primera película, la de los 30, y lógicamente hubo 1001 versiones de esta clásica leyenda, sí. Incluso hace 2 años ya los estadounidenses hicieron su propia versión. Los animados, ¿no? Ajá, bueno, sí, también, ¿no? De las leyendas, pero sí, incluso que está dentro del famoso universo del Conjuro, hicieron a La Llorona, pero esta del 63 de Rafael Valedón no es tanto de el mito de La Llorona, sino de una señora que es descendiente de La Llorona y quiere revivirla. Que esta señora es interpretada por Rita Macedo, que incluso sale Julissa, por cierto, al principio de la película. Que es su hija en la vida real. Su hija en la vida real, ajá. Y esta película también es muy, muy importante porque mete mucha simbología, muchas referencias y estética que yo siento que era muy atrevida para la época, o sea, esqueletos pútridos, o sea, la mujer cuando está como en su forma maligna es una mujer sin ojos, o sea, nada más se le ven los hoyos, pues. Sí, la cavidad de los las ojos. Cavidades, ajá, y tiene unos perros que se comen y tienen a un señor ahí encerrado que es como otro monstruo, o sea, es una cosa muy extraña, muy loca, pero de verdad que también no desmerece nada a las películas que se estaban haciendo en ese momento en los Estados Unidos o cosas así que eran como los grandes del terror, o Japón. Ajá. Y si hiciera un remake estaría muy interesante, ¿no? Ahorita. Sí, claro. Ok. Y como dijimos, o sea, de La Llorona hay 1001 versiones, pero creo que esta es la más representativa. Bueno, vamos a una cápsula justamente de estas 15 películas que creemos que son las más populares, bien hechas. Vamos a ver de estas 15 películas, la cápsula que estamos ahorita justamente analizando. Vamos a la cápsula y regresamos ahorita. Chéquenle bien. Estas son las películas más emblemáticas de terror mexicanas. De 1934, Dos monjes, de Juan Bustillo Oro, con Magda Haller, Carlos Villatoro y Víctor Urruchúa. ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! De 1957, El vampiro, dirigida por Fernando Méndez, con Germán Robles, Abel Salazar y Aratne Welter. De 1963, La maldición de la Llorona, de Rafael Valedón, con Rita Macedo, Rosita Arenas y Abel Salazar.
De 1968, El Escapulario, dirigida por Servando González, protagonizada por Enrique Aguilar, Enrique Elizalde y Ofelia Guilmain. Ese está vivo. Es el del escapulario. De 1968, Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada, con Marga López, Maricruz Olivier, Alicia Bonet y Norma Lazareno. Y ese viento no ha dejado de silbar un solo instante. Nunca lo había oído así. Esta noche, hasta el viento tiene miedo. De 1968 también La Puerta y la mujer del carnicero, particularmente el segmento de La Puerta, dirigido por Luis Alcoriza, con Ana Luisa Pelufo y Armando Silvestre. Oye, algo como pasos. De 1969, El libro de piedra, de Carlos Enrique Taboada, protagonizada por Marga López, Joaquín Cordero y Norma Lazareno. De 1973, La mansión de la locura, de Juan López Moctezuma, con Claudio Brook, Arthur Hansel y Ellen Sherman. Renunciad a toda esperanza vosotros que entráis. Las mismas palabras que leyó Dante a la entrada del infierno. De 1975, Más negro que la noche, dirigida por Carlos Enrique Taboada, con Claudia Islas, Lucía Méndez, Elena Rojo y Susana Dos Amantes. De 1978, Alucarda, la hija de las tinieblas, de Juan López Moctezuma, con Tina Romero, Susana Camini y Claudio Brook. De 1979, La tía Alejandra, de Arturo Ripstein, con Isabela Corona, Manuel Ojeda y Diana Bracho. Un universo ardiendo nuestras vidas miserables. De 1984, El corazón de la noche, de Jaime Humberto Hermosillo, con Jorge Balzaretti y Pedro Armendáriz Jr. Nuestro representante ha sufrido un accidente. Está hospitalizado. De ese mismo año, 1984, Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada, con Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez. ¿De dónde sacaste esas velas? Yo las pinté. ¿Y por qué negras? Así tienen que ser para que le gusten al diablo. De 1989, Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky, con Axel Jodorowsky y Blanca Guerra. De 1993, La invención de Cronos, de Guillermo del Toro, con Federico Lupi, Tamara Shanat, Ron Perlman y Claudio Brook. ¿Qué tal le parecieron esta cápsula con las 15 películas que consideramos más importantes del cine nacional? Están en orden cronológico para no perdernos. Así es. ¿Sí? Entonces seguimos analizando la cuarta película, que es El Escapulario, de 1968, de Servando González, que es uno de los directores que no son tan reconocidos, también por sus posturas políticas, pero es otra historia. Esta película trata sobre tal cual de un escapulario, que es un dije que les da como poder, les da como inmortalidad a las personas que los traen. Y la historia empieza con un padre que va a darle la absolución a una señora, y la señora le cuenta las historias con sus hijos y este escapulario. Y esta película se sitúa en la Revolución. Época de la Revolución. Y eso es ahí lo importante, o sea, no tanto el miedo al escapulario, a la muerte y eso, sino es lo miedo a lo desconocido que era ese país en ese momento, o sea, la guerra civil, todo lo que conllevaba la revolución era realmente el terror. Y aparte sí tiene su giro, que no se los vamos a decir para que vean la película, que es de verdad de terror, y es lo que la catapulta como a una película del género. Sí, es importante decir para los gente joven que no sepan qué es el escapulario, es una cosita que les dan en la iglesia de tela,
y que se la cuelgan es muy común. Ahorita yo creo que ya no es tan común, pero anteriormente mucha gente traía su escapulario, es como una especie de medallita, pero de tela. Así es. Ok. Sí, luego la siguiente película, y ya empezamos con La la época. primera parte, la primera de la tetralogía del maestro Carlos Enrique Taboada, que es el director de terror de México. Además, perdón, que ahí se considera que es la época de oro del cine de terror, justamente gracias es. a Taboada. Justamente, que es Hasta el viento tiene miedo del 68, que como sabemos es una película sobre un internado de señoritas donde a una se le empieza a aparecer un fantasma y entonces es pues el misterio de qué quiere el fantasma, etcétera. Y pues, sale ahí Norma Lazareno, Marga López, Maricruz Olivier y Andrea, no me acuerdo cómo se llama la protagonista. Bueno, Carlos Enrique Taboada no es la primera, no era su primera incursión en el terror. Había escrito La maldición de Nostradamus y El espejo de la bruja, que también son grandes películas de terror. Y además esta película tiene algo que es como el cambio generacional. O sea, presenta Maricruz Olivier y Marga López son las señoras y están las chavas, las señoritas. Y está muy impreso este cambio generacional, sobre todo que es el año 68, hay que 68. tener en cuenta eso, que fue un parteaguas en todo sentido, ya lo hemos visto en otros programas anteriores, y aquí se nota más. Además que esta película no es tanto terror visual, sino crea atmósferas. Taboada nunca enseña tal cual al fantasma, sino es como el miedo a lo que no se ve, cosa que una década después un joven director estadounidense, Steven Spielberg, lo usaría para Tiburón. Ese mismo concepto, esa misma técnica. Entonces, como pueden ver, pues no es que quiera ponernos que estamos adelantados, pero muchos de los conceptos de la historia del cine de terror mainstream, o sea, del clásico estadounidense, esos conceptos ya los usábamos nosotros antes. Y seguramente lo vieron y se basaron en eso. Así es. Luego la siguiente película, que es más bien un mediometraje, se presentó como una película que se llama La puerta y la mujer del carnicero. 1968. Igualmente. También. Y estaba dividida en dos mediometrajes, que era La puerta, que de Luis Alcoriza, y La mujer del carnicero de Ismael Rodríguez. La que nos interesa aquí es La puerta, que esa es de verdad que una de las cosas más geniales en cuanto a narrativa, en cuanto a argumentos. Se trata de una fiesta de burgueses que están pues platicando y etcétera, y entonces a un cuate se le ocurre que está de curioso, no tiene con quién hablar, y abre una puerta, y en la puerta hay un pasillo enorme, oscuro, como catacumba, y del otro lado del pasillo empieza a venir una figura, lentamente, una figura que no sabemos qué es, ni quién es, ni nada. Entonces, él se espanta y cierra la puerta y todo el mundo se empieza a preocupar y a decir qué pasa, porque los anfitriones no sabían que estaba esa puerta ahí, y mucho menos saben quién es esa figura, quién es ese ser. Entonces es pues también otra cosa de miedo a lo que no ves, miedo a lo desconocido, y más que nada, tú como espectador, el miedo a la percepción de los demás, porque nunca vemos qué hay con ese hombre, esa figura. Okay. También en el 68 también, como en la anterior, hay un choque generacional muy grande y aquí está muchísimo más marcado porque los chavos reaccionan de una forma distinta al hecho que los señores, que sus papás. Entonces, eso también está muy padre. Y además hay que recordar de que es Luis Alcoriza, que era pupilo de Luis Buñuel. De Buñuel. Y se nota perfectamente aquí, porque la historia es muy buñuelesca, o sea, poner en una situación fantástica y a la vez absurda a un grupo de burgueses, como en El Ángel Exterminador o en El discreto encanto de la burguesía que hizo allá en Francia. Ok, sí, bueno, y la otra película, bueno, la otra parte que está hecha por Ismael Rodríguez y Chano Urueta, que también ya traía mucha experiencia de cine de terror. Ismael Rodríguez, pues es el de Pedro Infante. Pedro Infante, tus películas exitosas de Pedro Infante es de Ismael Rodríguez. Ajá. Que esa película es un poquito más rural, que como dos monjes habla sobre la culpa, sobre los demonios internos de una persona. Después tenemos la segunda película de Taboada, 1969, un año después, que es El libro de piedra, que habla sobre una institutriz que va a la casa de un señor de dinero a cuidar y a educar a su hija Silvia, que la hija tiene un amigo que al principio creemos que es imaginario, que se llama Hugo, que después descubrimos que es de una estatua de piedra y
Entonces es la cuestión de que si ve a Hugo, que quién es Hugo y todo eso hasta que se desencadena en un final muy sorprendente. Esta película tiene sus bases en un relato de horror gótico que se llama Otra vuelta de tuercas de Henry James, que ese es el relato por excelencia de fantasmas y de niños con relación a los fantasmas. O sea, tan es así que se han hecho infinidad también de adaptaciones. Simplemente este año a principios salió una estadounidense que se llama Presencias del Mal, o incluso en este mes salió en Netflix una serie que se llama La Maldición de Bly Manor, que es de este mismo cuento, del que está basado el Libro de Piedra. ¿El sexto sentido podría ser también la temática? Un poco sí, pero más que nada por la cuestión de estar en una casa como aislada, la institutriz que se mueve a esa casa a cuidar a una niña una niña descuidada, o sea, como con padres ausentes, figuras ausentes más que la institutriz, y pues los fantasmas. Ok, bueno, pasamos a la siguiente película, que es La Mansión de la Locura del 73. 1973, fíjense, ya pasamos 4 años. Que en cuanto a terror, sí cambia mucho, porque si en los 60 era como de miedo a lo que no ves, acá es miedo a lo que ves, y ya es una cosa muy, muy explícita, casi escatológica. Esta que está basada en una historia de Edgar Allan Poe es de un periodista que descubre que el manicomio ha sido tomado por los locos, bueno, por los pacientes, y que hacen realidad sus más perversas fantasías. Que el líder de estos pacientes es Claudio Brook, por cierto. El director, que es Juan López Moctezuma, le produjo a Alejandro Jodorowsky, fíjense. O sea, produjo El Topo. Entonces de ahí viene. Entonces, este cuate en esta película está influenciado por el giallo italiano, que es un género del terror y de detectives más bien de Italia, que se caracteriza por ser muy, muy escatológico, muy gore, muy de sangre, muy todo eso. Y el movimiento pánico que lo fundó justamente Jodorowsky, con el dramaturgo Fernando Arrabal, Pánico de Pan, del fauno Pan, que está conformado por 3 elementos: terror, humor y simultaneidad, y esto se ve perfectamente. Y lo curioso de esta película visualmente es que el arte conceptual lo hizo Leonora Carrington. Entonces ahí está muy interesante la Mansión de la Locura. Pasamos a la siguiente película, que es Más negro que la noche. 1975, ¿y de quién es? De Carlos Enrique Taboada. Ahí estamos viendo las 3 que estamos metiendo de Carlos Enrique Taboada para ver que vean lo importante que fue este director. Que igual viene de una historia de fantasmas, de una casa, pero aquí lo interesante es el elenco. El elenco, claro. Como dices tú, ya estaba ahí la nueva generación. Y metió a 4 de las actrices más importantes del momento. Jóvenes del momento. Sí, que era Lucía Méndez, Claudia Islas, Susana Dos Amantes y Elena Rojo. Eran las 4. Sí. Y una historia igual, ¿no? O sea, muy gótica, muy subjetiva en cuanto a lo que ves uno en pantalla. Sí, claro. Bueno. Después sigue Alucarda, la hija de las tinieblas, igual de Juan López Moctezuma, que es de 1978. Que es de de 2 chicas, Alucarda y Juliet, que están en un convento y de repente pues son seducidas por el diablo y acaban haciendo un aquelarre dentro del convento, etcétera. Esta es, junto con La Mansión de la Locura, es igual, ¿no? Así muy explícita, muy escatológica. Muy Juan López Moctezuma. Ajá, pero aquí hay más sangre, más satanismo, por lo tanto más polémica, y encima tiene pues tintes lesboeróticos y en sí muchos ataques a la moral de ese entonces. Y se puede ver en el nombre de la otra coprotagonista, que es Juliet, como el personaje de la famosa novela del Marqués de Sade. Ok, bueno. La siguiente película es del 79 y es La tía Alejandra, de Arturo Ripstein. Que, como ya sabemos, cuando vimos el cine de los 70s y eso, es un gran director que aquí igual se mete en la brujería, pero de una forma más sutil, de una forma un poquito más pues realista, en el sentido de ver más hacia los personajes, no tanto hacia el terror. Esta película fue escrita por Delfina Cariaga y Sabina Berman. Ok, bueno, pues seguimos de 1964. El corazón de la noche, de otro grande de la época,
que es Jaime Humberto Hermosillo. Perdón, aquí es importante que vean que los grandes del nuevo cine mexicano y los del cine de oro también. Del cine de oro estaban metidos, o sea, era muy atractivo a los directores irse hacia ese género. Sí, o sea, casi todos los grandes directores hicieron mínimo una película de terror. Claro. Y muy buenas. Ok. Acá es de un instructor de manejo que se enamora de una joven sordomuda que pertenece a una sociedad secreta, como una secta, que está conformada por pues gente pues de minorías, ¿no? Inválidos, sordos, ciegos, mutilados, etcétera. Uh-huh. El guión lo escribió el propio Humberto Hermosillo junto con José de la Colina, que en estos días va a cumplir un año de su fallecimiento. Y la película habla sobre obsesión y sectas, y es como un cine negro, así como un thriller, e inconscientemente está inspirada en una película que se llama Freaks, de Todd Browning, que ya mencionamos con Drácula, que es una película igual sobre un circo y etcétera, que influenció a muchas cuestiones, y a la vez eso está inspirada en un relato de Edgar Allan Poe que se llama Hop Frog, que es de un enano que es usado como un bufón de rey, que le matan a su querida, a su novia, que también es una enana, y él se toma venganza. Va un poco por ahí. Incluso también tiene cuestiones como de Hitchcock, del el espíritu de la persecución, como de North by Northwest. Ok. Bueno, pasamos a la otra. Yo le dije que eran 3 de Carlos Enrique Taboada, pero no, son 4. Son 4. Y la siguiente es Veneno para las Hadas, del 84, que esa es la más importante para su carrera porque fue la que le valió un Ariel, o sea, fue la que le hizo justicia después de toda una carrera. Esta última fue la que ya se le reconoció, que es de una niña que se llama Verónica, que se cree bruja, porque su abuela le metió historias de cuentos y eso, y ella se cree bruja. Y tiene una amiguita que se llama Flavia, que la hace creer eso. Entonces, esa imaginación o esas creencias y en esa visión de niño, desemboca en una cosa muy trágica. Okay. Que es pues, al final es una historia de fantasía gótica y es miedo a la imaginación lo que se cuenta aquí. Okay. Después tenemos otra película de 1989. Que es Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky. Hay que mencionar que muchas de las que esta de Jodorowsky y las de Moctezuma, de Juan López Moctezuma, las hicieron en inglés con ganas de que fuera más internacional, fuera más comercial, pero pues son mexicanas, hay actores mexicanos, el director es mexicano, etcétera. Esta de Santa Sangre es de igual de un circo, también mucha influencia de Freaks, que el padre es el dueño y el hijo es el ayudante, que es como un mago. Y la madre es como una líder religiosa de una secta que es justamente Santa Sangre, que veneran a una niña de brazos, que no tiene brazos. Entonces, este mago o este chavo pues acaba en un psiquiátrico porque ve a su papá, ve a su mamá que mata a su papá y después cómo se suicida. O sea, una cosa muy terrible. Y ya después él regresa ya de adulto como a buscar venganza, ya loco, pero ve también a la mamá y tú no sabes si la mamá está muerta o realmente sobrevivió y se vuelve él una extensión de la mamá, porque la mamá acaba sin brazos también como la niña que veneraban. Entonces él se vuelve literalmente los brazos de la mamá. Una cosa muy extraña. La película es producida por por Claudio Argento, que es hermano de Darío Argento, que es uno de los directores más importantes del cine de giallo que ya mencionamos. Okay. Y está protagonizada, como es costumbre de Jodorowsky, por sus hijos. Por el famoso cantante Adanowski, es él de niño, y Alex Jodorowsky ya es de adulto. Ok. Bueno, y vemos la película que sigue, que es de 1993, ya muy acá, que es Cronos. Ni más ni menos de ganador del Oscar, Guillermo del Toro, que es su primer película. Que aquí ya estamos metiendo gente ya de reciente, ¿no? De los exitosos que se han triunfado en Hollywood. Que de hecho de Guillermo del Toro trabajó con Taboada, así como en asistente de producción y todo eso. O sea, él viene de esa escuela. Ajá. Que esta es una historia del vampirismo, muy fresca sobre vampirismo, pero te presenta un vampirismo muy distinto, porque más que hacia los murciélagos es hacia los insectos. O sea, hace como una analogía muy padre sobre los vampiros tienen más relación con los insectos que con los murciélagos.
Y luego lo de los insectos, en su siguiente película que ya le hizo en Estados Unidos, que es Mimic, pues ya lo aborda más. Y además es una historia clásica de Guillermo del Toro, que es de fantasía realmente, sobre familia, sobre el tiempo, y en este caso la vejez. Y toma también muchas cuestiones infantiles, que después lo vemos que retoma en El laberinto del fauno, por ejemplo. Sí. Entonces, esta es su primera película, ya de aquí. Y sale Ron Perlman, que va a ser su Hellboy, y va a ser como uno de su gran actor fetiche. Y aquí ya se ve toda la esencia de Guillermo del Toro, que se verá posteriormente en absolutamente la mayoría de sus películas que fue a hacer en Estados Unidos. Ok. Y ya estas son las 15 Bueno, películas. estas fueron las 15 películas. Búsquenlas, véanlas, son interesantes. Sí, vamos a otra cápsula. Aquí sí vamos a que pongan mucha atención. Esta cápsula, a diferencia de esta que presentamos las 15 mejores películas de terror, en la cápsula que viene les vamos a presentar las 5 películas de culto, por no decirles malas, de terror. Es bien interesante, chequen qué películas y ahorita las comentamos. Vamos y regresamos. De 1958, El Castillo de los Monstruos, dirigida por Julián Soler, protagonizada por Antonio Espino Clavillazo. De 1961, Muñecos Infernales, dirigida por Benito Alarraqui, protagonizada por Elvira Quintana, Ramón Gay, Roberto G. Rivera y Quintín Bulnes. De 1970, Las momias de Guanajuato, dirigida por Federico Curiel, protagonizada por El Santo, Blue Demon y El Mil Máscaras. De 1989, Vacaciones de Terror, dirigida por René Cardona III, protagonizada por Julio Alemán, Pedro Fernández y Gabriela Hasél. De 1994, Herencia Diabólica, dirigida por Alfredo Salazar, protagonizada por Lorena Herrera y Margarito Esparza. ¿Qué les parecieron las 5 películas de culto, como les repito, para no decir malas? También se hicieron de terror muy, muy malas, y aquí les mencionamos las 5. Primero vimos, por orden cronológico, El Castillo de los Monstruos de 1958, dirigida por Julián Soler y protagonizada por el gran Antonio Espino Clavillazo. ¿Sí? La película trata de un cuate que trabaja en una funeraria y tiene que ir ayudando a una chica a ir al castillo a un castillo, y ahí salen los monstruos, todos los monstruos que existen, ¿no? Hasta también ahí sale el de la Laguna Negra y sí, ahí ya mezclan todo. Mezclan todos, o sea, todos los monstruos van contra él. Que también hay que decir que eso es también muy recurrente en general, internacionalmente. Así de El Gordo y el Flaco conocen a Frankenstein, cosas así, pues también obviamente nosotros teníamos que hacer eso. Sí, y digamos que es una película de terror cómica, ¿no? Pero la verdad es que, híjole, es donde de verdad véanla y van a ver hasta los cierres de los trajes de los monstruos. O sea, muy, muy ¿vieron al hombre lobo? El hombre lobo, no sé, parecía muy mexicano se veía, muy... Sí. O sea, no el clásico hombre lobo así que conocemos, sino un hombre lobo, digamos que muy mexicano. Sí, sí, la momia, bueno, en fin, ese es El Castillo de los Monstruos del gran Clavillazo. Después estamos poniendo una película de 1961 que se llama Los Muñecos Infernales, que es del director Benito Alarraqui, sí, el papá del señor ese Alarraqui que anda ahí, sí, con Elvira Quintana y Ramón Gay. Esa está, digamos que la hicieron muy rebuscada, es la historia de 2 científicos, Karina con su novio, que son doctores, y los llevan a una casa porque ahí dicen que fueron de expedición a Haití y que presenciaron una cuestión vudú, una ceremonia vudú, y ellos se robaron un ídolo que tenían allá y se lo trajeron acá, y entonces ese ídolo pues está como embrujado, y los 4 que fueron a traerse el ídolo pues se van muriendo uno a uno, y para eso los matan unos como muñecos, como especie de Chucky, que no sé, pero me late que ahí también está Margarito Esparza, porque son unos chaparritos que salen ahí y matan a las personas, los van matando poco a poco con un cuchillo. Es, híjole, tan mala que, por ejemplo, está uno de ellos con la máquina de escribir y ve cómo se viene el muñeco, pero hasta se sube a la mesa
y se viene así a gatas, y está ahí y no lo ve. O sea, cosas muy, híjole, muy inverosímiles, pero fue una película de terror, ¿sí? Ok. Después, en 1970 hicieron una película que esta la vamos a poner como representativa de los luchadores. De la infinidad de películas que se mezcló terror con la lucha libre. Ajá. Ajá, que ya ven que el Santo era especialista en todo eso. Aquí vamos a ver una película, como decíamos la vez pasada, ya con monstruos mexicanos, que son las momias de Guanajuato, ¿sí? Y donde sale, fíjense, el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, casi nada, ¿sí? Como les decíamos, las momias de Guanajuato se descubrieron porque era un panteón, o sea, gente normal y o sea, nada de místico, nada de místico, nada de misterio, supernatural ni nada. Pero aquí sí las comenzaron a hacer, ¿sí? Es la historia de que van por el museo de los que han ido a Guanajuato al museo de las momias y empiezan a cobrar vida y empiezan a atacar las momias y entonces tienen que llamar al Santo, a Blue Demon y a Mil Máscaras y a puro trancazo, a puro fregadazo limpio se agarran a las momias de Guanajuato que según ahí son bien malas, ¿sí? Y después nos vamos al año de 1989, donde, híjole, esa película yo creo que sí es de terror, pero terror por tan mal hecha que está, que se llama Vacaciones de Terror. Sí, es una película mexicana que se considera de culto. Recuerden que las películas de culto se les considera, son tan malas, que se vuelven buenas, por lo mismo de que se hacen cosas que no. Y los protagonistas es Julio Alemán, pero realmente el protagonista es Pedrito Fernández. Así es. Sí, ahí vieron en la fotografía una que está volando hasta como Matrix, ¿no? No, sí que, bueno, la muñeca que ahora sí que lo pone a levitar ahí en la habitación. Que esta película también es representativa porque Pedrito Fernández también hizo varias de terror. Sí, hay secuelas. Hizo, aparte de Vacaciones del Terror 2, que con Tatiana, hizo una que se llama Cementerio Maldito, hubo otra que no me acuerdo cómo se llama, que hizo con Yuri. Que es un poco como La Masacre en Texas, pero en el bosque, que los persiguen, una cosa muy genial, una con resortes en una mina también. Sí. O sea, Pedrito Fernández... Pánico en la montaña. Sí. Pánico en la montaña. Pedrito Fernández que es casi un Scream King de México. Sí. Pero haciendo estas cosas. Lo que pasa es que era el cantante de moda en ese tiempo y lo tomaron como... Así es. Y supongo como galán, ¿no? O sea, pero bueno. Y Vacaciones de Terror está altamente influenciada, si no es que es casi una copia de una película clásica del género que se llama The Evil Dead, que la conocemos actualmente como Posesión Infernal, que es una película de Sam Raimi que casi que la calcaron, porque es la misma temática, una cabaña en medio del bosque y pues un ente maligno que quiere acabar con el chavo y su novia. Sí, y las familias, ¿no? Bueno, los que van, siempre van en grupo, ¿no? Y sí. Poco a poco van padeciéndola, ¿no? O sea, el mismo guión. Y después pasamos a 1994, ahí sí también, híjole, esta sí es de terror, pero de terror en serio, se llama Herencia Diabólica, es del director Alfredo Salazar, con Lorena Herrera y Margarito Esparza, el gran Margarito haciéndola como una especie de Chucky, porque es un muñeco diabólico así como una piñata bien fea, como vestido de payaso amarillo, ahí la vieron en la cápsula, y ese toma vida y es Margarito, el gran Margarito, ahí sí comprobado que es Margarito, él hace de como el muñeco siniestro que anda matando ahí a la gente. La película es, híjole, no, esta debe ser de culto, pero de las estelares, una película tan más mal hecha que por eso la tomamos en cuenta. Sí, porque, o sea, aparte de mal escrita y demás, o sea, tiene una producción como de home video, como si casi los Almada hicieran una película de terror. Sí, que sí hicieron, ahorita vemos un poquito. Pues esas serían las 5 películas que vimos más malas de terror, pero vale la pena mencionar, aunque vamos a darle mención honorífica a otras, como decíamos, Vacaciones del Terror, una que se llamó El Violador Infernal con Noé Murayama, y a un señor actor de la época vieja, una película de los 70s. Ladrones de Tumbas con Fernando Almada y Erika Buenfil.
Trampa Infernal, como decía, con Pedrito Fernández y Edith González. Ese es otro también. Que hicieron. Cementerio del Terror con Hugo Stiglitz. Ajá, y Pedrito Fernández. Pedrito Fernández. Pánico en la Montaña, Pedrito Fernández y Resortes. Hermelinda Linda también por ahí apareció, que pues es una bruja, sabe la historia, es del cómic mexicano Hermelinda Linda. Le hicieron película con Chachita, como Hermelinda Linda, Evita Muñoz Chachita como Hermelinda Linda, pero una película muy mala, o sea, nada que ver con los cómics. Y así hay una infinidad, me acuerdo que hay una que creo se llama Dimensiones Ocultas, que es entre Freddy Krueger, que incluso hasta sacaron Don Panic se llamaba. El suéter de Freddy Krueger, pero también tiene como del Exorcista. Ahí hicieron una revoltura muy padre. Sí. Que son de culto, están buenas para ver en ese sentido. Pues la que decía Herencia Diabólica con nuestro Chucky mexicano Margarito Esparza. Pesadilla Sangrienta, que es de Vacaciones de Terror 2 con Pedro Fernández y Tatiana. O sea que la verdad que, híjole, ¿no? ¿Qué título daríamos a Pedrito Fernández? El rey de las películas de terror malas. No, ese es nuestro Bruce Campbell, nuestro Scream King. Y pues esas serían las películas, ¿no? Que como así hay muy buenas, hay muy malas. Hay muy malas. Y también queremos irnos diciendo algunas recientes de... Ajá, adelante. Bueno, primero se hicieron 3 remakes de las 4 películas de Carlos Enrique Taboada. Uh-huh. Hasta el viento tiene miedo, con Marta y Gadera, El libro de piedra con me acuerdo cuál de las paletas, de Ludvika Dominica. Sí, una paleta. Y Más negro que la noche, que esa la vino a hacer un extranjero que se supone que venía a enseñarnos y también le quedó muy mal. O sea, están bien, pero nada que ver. Están una más mala que la otra. Sí. Pero tampoco... Nos quedamos con los originales, ¿no? Claro, por supuesto. También está Kilómetro 31 del 2006, que tuvo una secuela muy mala. Que esa también podría decirse que es otra reinvención, otra reinterpretación de La Llorona. Sí. También todas las leyendas que son infantiles, pero pues bueno, entran, ¿no? Que es la leyenda de la Nahuala, La Llorona, toda esa saga de películas que se hicieron recientemente. Una que se llama Somos lo que hay, que es de una adolescente que después de que se muere su papá, tiene que tomar la batuta de la familia, pero la familia es caníbal. Entonces, de eso se trata. Somos lo que hay, del 2010. Archivo 253, que esta es una especie como de found footage, como La Bruja de Blair o Rec, también muy interesante. Un documental que se llama Girón, documental de Cristian Cuevas, que es de una quinta película que ya no logró hacer Carlos Enrique Taboada, que o sea, está en la leyenda, ¿no? Que es una película maldita que nada más la escribió, pero hay unos dicen que sí la alcanzó a dirigir, pero nunca se estrenó, etcétera. Es un documental que habla sobre esa historia. Pero en el 2016 ya se hizo Girón de Niebla, pero ya la agarró Julio César Estrada, que produjo Hasta el viento tiene miedo y dirigió El libro de piedra, los remakes. Y él ya la hizo, pero ya lo hizo a su modo, ya no es la visión de Taboada. Pero bueno, ahí está también, con María Rojo. Está La región salvaje de Amat de Escalante, que como Arturo Riften o Humberto Hermosillo en ese entonces, Amat de Escalante es hoy por hoy uno de los directores más importantes de México. Hizo esta película que no es que sea de terror, pero la temática sí, que trata de una pareja que tiene un monstruo cefalópodo, así como un pulpo del espacio o de otra dimensión, que lo tienen para dar placer, o sea, como que lo padrotean al monstruo, y entonces es el pretexto para hablar sobre la moralidad del rural, la doble moral y todas esas cuestiones. Está La posesión de Altair del 2016, que es un conjunto de grabaciones caseras igual de los 70s, found footage. Tenemos La carne, que dos hermanos del 2016, que es de dos hermanos que deambulan por la ciudad devastada en busca de alimentos. Y andan como en una bodega donde conocen a un señor que les enseña fantasías muy aberrantes y depravadas, ¿no? Muy como lo que vimos de López Moctezuma. Uh-huh. En el 2017, que yo creo que es la más importante, que se llama Vuelven, de Isa López, que es de una niña de 10 años que quiere ver a su mamá desaparecida, muerta, y se le aparece. Aquí lo más padre, bueno, lo impresionante, es que la tesis de la directora, según ella, es que en el contexto del México actual, donde hay tantos muertos, lógicamente también hay tantos iguales de fantasmas, y fantasmas atormentados por la situación que vivimos. O sea, es una aproximación a nuestra realidad por medio de lo sobrenatural del horror. Y recientemente Belzebú del 2019. Son películas recientes mexicanas, pero de las más famosas porque hay infinidad. O sea,
está el Macabro, está el Feratum, o sea, hay varios festivales de cine donde hay cortometrajes y largometrajes de películas de terror mexicanas que se hacen aquí, y pues que no tienen mucha difusión, pero, o sea, como que últimamente ha habido mucha producción. Sí, a los que les gusta ese género, que si hay bastante gente que les gusta el género, es toda una cultura. Abórdenlo, porque muchos como que nomás quieren ver las películas extranjeras, como que menosprecian a las películas mexicanas, y en algunos casos sí tienen razón, ¿no? Sí. Pero también hay cosas muy interesantes que sí son dignas de verse. Que ya vimos que, o sea, si hay expresionismo alemán, también tuvimos expresionismo mexicano, también tuvimos un poco como del giallo aquí en México, o sea, hay de todo para todos los subgéneros que hay, slashers, lo que sea. Ok, bueno, pues otra vez no nos alcanzó el tiempo hablando del cine de terror, que lo quisimos poner justamente en esta época. Y recuerden, hay que darle prioridad a nuestras tradiciones. Está bien que hagan Halloween y todo, pero bueno, ahorita no, por la pandemia. Sí, año va a ser bien diferente. No vayan a pedir calaverita, mejor quédense, vean estas películas, maratonean en su casa. Así es, y todo. Espántense ahí en casa solitos. Sí. Sí, y denle prioridad como les repito, a las cuestiones, tradiciones mexicanas, ¿sí? Su ofrenda, recuerden a sus muertos, recordaremos nosotros a los nuestros y esperarlos. Ok. Que vienen. Bueno, y ahora sí también con la pandemia, pues ya ven que andamos ahí todavía, no salimos y creo que nos metemos. Sí, ya vamos en retroceso, entonces mejor hay que redoblar esfuerzos. Cubrebocas, no salir, no juntarse, no hacer cuestiones multitudinarias, porque ya ves, inclusive el 12 de diciembre ya nos anunciaron que se va a suspender. En la vida se había suspendido ese evento. Entonces sí, ¿no? Y pues ahora sí que como si fuera mayo otra vez, quédate en casa y quédate en casa, por favor, ya para salir. Ok. Por favor. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a Centro Cultural Futurama, a Futurama TV, a nuestra operadora Berenice Lomelí, a la directora de Cultura, Recreación y Deporte y al doctor Francisco Chiguil Figueroa, primer alcalde de Gustavo Amadero. Nos estamos viendo y a ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que también nos pueden ver en YouTube. Sí. Si no nos pueden ver en Face, si quieren recomendarlo, también salimos al día siguiente, o sea, el sábado, en YouTube, y ahí ya nos pueden ver ya las veces que quieran. Y ahí pónganles un like y suscríbanse. Like y suscríbanse. Nos estamos viendo. Esto es Futurama TV. El gobierno de la alcaldía Gustavo Amadero informa. El coronavirus es altamente contagioso y se extiende cada día más. Se transmite al contacto con ojos, nariz y boca, a través del estornudo y la tos. Así que en esta contingencia sanitaria, lava tus manos constantemente. Utiliza jabón y gel antibacterial. Lava y desinfecta los alimentos. Limpia las superficies en tu hogar. No toques tu cara. No saludes de mano ni de beso. Mantén tu sana distancia y evita estar en espacios públicos. Evitemos juntos la proliferación del COVID-19. Cuida de ti y de tu familia. Quédate en casa ya. Tenemos material, hay poetas y de mucha calidad. ¿Qué poeta? ¿De qué poeta? Hola, ¿cómo están? Su servidor Anuar Bojalil del programa La Pluma en la Mano de una manera diferente, una manera nueva, fresca de abordar la literatura. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. No dejen de vernos, por supuesto, por Futurama TV. Por el día de hoy, hemos llegado al fin de nuestra transmisión. Te agradecemos tu presencia y te esperamos mañana en Futurama TV.